26 de abril de 1945. Estamos en las colinas verdes del norte de Italia, en una región donde los viñedos se mezclan con los valles estrechos llamada Collecchio. El sol de primavera ilumina un espectáculo que ningún comandante aliado, ni estadounidense, ni británico, ni soviético, había presenciado en toda la campaña italiana. En medio de la carretera principal que serpentea entre las montañas, una columna interminable de hombres avanza en silencio. No marchan para atacar, marchan para rendirse. Son miles. El polvo que levantan sus botas forma una nube gris que se extiende por kilómetros. Apilan rifles Mauser, ametralladoras MG-34, pistolas Walter y cascos de acero en montañas que crecen 2,5 metros de altura. ¿Quiénes son ellos? Son la élite, la temida 232A División de Infantería del Ejército Alemán. Veteranos que lucharon en el Frente del Este, en Yugoslavia, en los Balcanes. Hombres entrenados para resistir hasta el último cartucho. ¿Y ante quién están entregando sus armas? No están rindiéndose ante los tanques del general Bradley. No están entregando sus banderas a los mariscales de campo británicos. Están depositando su orgullo, sus armas y su honor ante un grupo de soldados latinoamericanos que semanas antes eran llamados despectivamente tropas de relleno, soldados de segunda categoría, ejército exótico de un país tropical. Aquel día, 423 soldados enemigos se convirtieron en prisioneros de la Fuerza Expedicionaria Latinoamericana. Fue la única vez en todo el teatro de operaciones de Italia que una división alemana entera se rindió completamente a una sola fuerza nacional aliada. Ningún otro país lo logró, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni la Unión Soviética consiguieron ese logro en suelo italiano, pero este país sí lo hizo. Sin embargo, para comprender cómo llegamos a ese momento de gloria absoluta, necesitamos retroceder 72 horas en el tiempo. Necesitamos entrar en la mente del hombre que lo perdió todo, el general alemán Klaus von Reinhardt. Y necesitamos entender el error fatal que cometió, el error de subestimar la astucia y el coraje del soldado latinoamericano. Esta es la historia de la trampa perfecta, la historia del jaque mate que nadie vio venir. Para entender qué sucedió en el Valle de Collecchio, necesitas mirar el mapa de Italia en abril de 1945. El Tercer Reich se desmoronaba como un castillo de naipes en llamas. Berlín estaba siendo demolida por los soviéticos edificio por edificio. En Italia, la línea gótica, la última gran barrera defensiva nazi en los Apeninos, había sido destrozada después de meses de resistencia fanática. Los ejércitos alemanes estaban en retirada, pero no era un caos desordenado. Era una retirada táctica ejecutada con la precisión germánica que los caracterizaba. El objetivo era claro como el cristal: cruzar el río Po, alcanzar los Alpes, llegar a Austria y reagruparse para una última resistencia en las montañas, donde el terreno podría compensar la inferioridad numérica. En medio de esa retirada masiva estaba la División 232, una fuerza impresionante, casi 16,000 hombres, tanques Panther, artillería pesada Nebelwerfer, batallones mecanizados. Eran una ciudad armada en movimiento, cargando todo lo que podían salvar del colapso. El comandante de esa monstruosidad militar, el general Klaus von Reinhardt, era la encarnación perfecta de la vieja escuela prusiana. Con 57 años de carrera militar impecable, condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, había peleado en la Gran Guerra cuando apenas era un teniente. Miraba sus mapas con la frialdad calculadora de quien había jugado con la vida y la muerte durante 4 décadas. Cuando sus exploradores le informaron que las tropas que los perseguían desde el sur eran latinoamericanas, parte del contingente expedicionario que había llegado a Europa el año anterior,
es muy probable que sintiera cierto alivio en su pecho. En la mentalidad del alto mando alemán, aquellas tropas eran poco más que un gesto político de los estadounidenses, una fuerza auxiliar para ocupar posiciones tranquilas mientras las tropas reales hacían el trabajo duro. Von Reinhardt pensó con la arrogancia que solo los años de victorias pueden cultivar. Nos seguirán a distancia prudente, intentarán alcanzarnos, pero somos más rápidos, más experimentados, más disciplinados. Mantendremos la retaguardia protegida con algunos nidos de ametralladoras, retrocederemos en orden y cruzaremos el Po antes de que puedan siquiera soñar con cortarnos el paso. Estos latinoamericanos solo comerán nuestro polvo. Era un plan lógico. Era el plan que cualquier manual de academia militar recomendaría. Pero el general Ernesto Guzmán Santos no estaba interesado en seguir los manuales convencionales. A sus 52 años, Guzmán era un hombre curtido, de expresión serena y ojos que parecían calcular constantemente. Había ascendido en el ejército no por conexiones familiares o influencias políticas, sino por pura competencia táctica y una mente que funcionaba como un tablero de ajedrez tridimensional. Cuando miró el mismo mapa que von Reinhardt estudiaba a kilómetros de distancia, vio algo completamente diferente. Vio que si simplemente empujaba a los alemanes hacia el norte, estos escaparían para convertirse en el problema de otro comandante. Matarían más aliados en Austria, prolongarían la agonía de la guerra, permitirían que Hitler tuviera algunos días más de falsa esperanza. Guzmán percibió algo que el alemán, con toda su experiencia, no podía ver, que la arrogancia es un veneno lento que mata la percepción. Entonces, Guzmán tomó una decisión que hizo que sus propios oficiales tragaran saliva. Reunió a su Estado Mayor en una casa de campo requisada en Montechiarugolo. Extendió el mapa sobre una mesa de madera astillada y dijo con voz pausada pero firme: «No vamos a correr detrás de ellos. Vamos a correr delante de ellos». El silencio que siguió fue denso como el humo. Los oficiales se miraron entre sí. ¿Delante? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? El plan era arriesgado hasta el borde de la locura: dividir el contingente expedicionario, dejar una parte presionando la retaguardia alemana para que no sospecharan nada extraño y enviar una fuerza rápida, completamente motorizada, por caminos secundarios que serpenteaban las montañas, dar un rodeo enorme, ultrapasar la columna alemana por rutas paralelas y cerrar la trampa en la ciudad de Montechiarugolo, justo antes del paso crucial de Traversetolo. Era una maniobra de cerco clásica, el tipo de operación que Aníbal ejecutó en Cannae, el tipo de táctica que Napoleón amaba. Pero hacerlo con tropas que llevaban meses en combate continuo, con camiones que apenas tenían combustible suficiente, en terreno montañoso que ninguno de ellos conocía realmente, era una apuesta que podía terminar en masacre. Si fallaba, si los alemanes detectaban el movimiento, si la fuerza de bloqueo llegaba tarde aunque fuera por una hora, los latinoamericanos serían aniquilados por una fuerza 10 veces superior. Pero la orden fue dada con la firmeza de quien juega su última carta, sabiendo que no hay plan B. Corten la carretera, nadie pasa. La operación comenzó en la madrugada del 26 de abril, bajo un cielo todavía negro salpicado de estrellas que pronto desaparecerían con el alba. Fue una carrera frenética contra el reloj y contra la geografía misma. El escuadrón de reconocimiento de la Fuerza Expedicionaria, liderado por un joven teniente de 28 años llamado Carlos Méndez, fue la punta de lanza de esta apuesta desesperada. Méndez era delgado, nervioso, con ojos oscuros que brillaban con una mezcla de ambición y terror controlado. Sus hombres montaron en sus vehículos blindados M8 Greyhound, jeeps Willys cargados con ametralladoras calibre 50 y camiones de transporte ligero que rugían en la oscuridad.
Aceleraron por carreteras secundarias que apenas eran senderos ensanchados, levantando nubes de polvo que quedaban suspendidas en el aire de la madrugada como fantasmas testigos. Imagina la escena con todos sus detalles sensoriales. Una columna de vehículos latinoamericanos serpenteando por las colinas de la Lombardía, los motores rugiendo en segunda marcha para subir pendientes pronunciadas, los faros apagados para no ser detectados, navegando solo con la luz tenue de la luna que se filtraba entre las nubes. No podían ser vistos, no podían ser oídos por los puestos de escucha alemanes que seguramente estaban dispersos por la región. Si los alemanes percibían que estaban siendo flanqueados, si una sola patrulla enemiga los detectaba y transmitía por radio, todo el plan se derrumbaría. Von Reinhardt aceleraría el paso de su división, atacaría el flanco expuesto de Méndez con toda su fuerza blindada, o simplemente cambiaría de ruta usando alguno de los 100 caminos alternativos que las montañas ofrecían. Los latinoamericanos condujeron durante 18 horas casi sin parar. Comían raciones frías de combate mientras los vehículos se movían, mordiendo pan duro y carne enlatada que sabía a cartón. Los conductores luchaban contra el sueño que intentaba cerrarles los párpados con dedos de plomo. Cada 2 horas rotaban posiciones para que nadie se durmiera al volante y provocara un accidente que podría delatar a toda la columna. La tensión era eléctrica, casi palpable en el aire. Cada curva en el camino podría esconder una emboscada. Cada sombra entre los árboles podría ser un observador enemigo. Pero llegaron. En la tarde del 27 de abril, cuando el sol comenzaba su descenso tiñendo las colinas de naranja y púrpura, las vanguardias del teniente Méndez alcanzaron las elevaciones rocosas alrededor de Monte Charugolo. Desde allí, ocultos entre los pinos y las rocas, miraron hacia abajo, hacia el valle que se extendía como un mapa viviente. Y vieron la carretera principal, la arteria vital por donde la sangre de la retirada alemana debía fluir. La ruta de escape que von Reinhardt necesitaba como un hombre ahogándose necesita aire. Habían llegado primero. La trampa estaba montada, las mandíbulas del cepo estaban abiertas. Pero había un problema gravísimo que hizo que el estómago de Méndez se contrajera cuando contó las cabezas de sus hombres. La fuerza que había llegado allí era pequeña, terriblemente pequeña. Eran solo las vanguardas, los elementos más rápidos y ligeros, el grueso de la división, con la artillería pesada de 105 milímetros, con los batallones completos de infantería, con las ametralladoras pesadas y los morteros, todavía estaba a horas de distancia, avanzando por las mismas carreteras tortuosas que Méndez había recorrido. El teniente tenía exactamente 87 hombres, 6 vehículos blindados ligeros M8, cuyo blindaje apenas podía detener fuego de rifle, y algunas ametralladoras pesadas calibre 50 montadas en los jeeps. Y viniendo directamente hacia su posición, avanzando por la carretera como un río gris imparable, estaba una masa de 16.000 alemanes, con tanques Panther, cuyo cañón de 75 milímetros podía perforar cualquier cosa que Méndez tuviera, con cañones autopropulsados, con media docena de batallones de infantería veterana. La proporción era absurda, casi cómica, si no fuera trágica, 87 contra 16.000. Cualquier manual militar, cualquier instructor de academia, cualquier oficial sensato diría sin dudarlo: retírese inmediatamente, observe desde distancia segura, no se comprometa en combate, espere refuerzos. Pero Méndez y sus hombres tenían otra orden grabada en sus mentes como hierro candente sobre piel. Y tenían algo más,
algo que los manuales alemanes no podían cuantificar ni entender. Tenían el orgullo feroz de quien ha sido subestimado toda su vida, la determinación rabiosa de demostrar que no eran tropas de segunda, que no eran el ejército exótico de un país irrelevante. Posicionaron sus vehículos blindados en las curvas cerradas de la carretera, creando ángulos de tiro cruzado. Dispersaron a los hombres con ametralladoras en las colinas circundantes, separándolos lo suficiente para que parecieran más numerosos de lo que realmente eran, creando la ilusión de una fuerza dispersa en profundidad. Cuando la vanguardia alemana, confiada y apresurada porque creían que solo tenían partisanos italianos desorganizados delante, apareció en la carretera al atardecer del 27. El mundo explotó en fuego y metal. Los latinoamericanos abrieron fuego con todo lo que tenían. Las ametralladoras calibre 50 rugieron desde las colinas, trazando líneas rojas de balas trazadoras que parecían látigos de luz en el crepúsculo. Los cañones de 37 milímetros de los M8 ladraron, enviando proyectiles que impactaron contra los primeros vehículos alemanes, no destruyéndolos completamente, pero sí frenándolos, incendiándolos, bloqueando la carretera estrecha. Allá abajo, en medio de la columna que se extendía por kilómetros, el general Klaus von Reinhardt escuchó a través de la radio el sonido que más temía en toda campaña de retirada: combate al frente. No en la retaguarda, donde esperaba algún acoso menor de perseguidores, sino al frente, bloqueando su única ruta de escape viable. Su ruta de fuga estaba cortada. Inicialmente, no se preocupó demasiado. Pensó que eran partisanos italianos de la resistencia, campesinos con rifles de caza y algunas bombas caseras que podían ser dispersados con un simple ataque de infantería apoyado por un par de tanques. Ordenó con voz calmada que sus Panther de vanguardia limpiaran el camino con fuego de cañón. Pero los tanques alemanes encontraron algo: que no eran partisanos con armas improvisadas. Encontraron fuego de cañones de 37 milímetros que perforaron el blindaje lateral de sus vehículos ligeros. Encontraron ametralladoras calibre 50 bien posicionadas que barrían la carretera con ráfagas precisas. Encontraron soldados que sabían disparar, que conocían sus campos de tiro, que no huían cuando los Panther rugían acercándose. Los informes comenzaron a llegar a la radio del general von Reinhardt, estáticos y entrecortados por la interferencia de las montañas. Herr General, son tropas regulares, tienen blindados ligeros, tienen uniformes, tienen disciplina, son los latinoamericanos. En ese momento preciso, cuando las palabras cruzaron el éter y llegaron a sus oídos, la arrogancia de Klaus von Reinhardt comenzó a agrietarse como hielo bajo el sol de primavera. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Cómo habían sido más rápidos que la máquina militar alemana, con toda su experiencia y sus décadas de entrenamiento en maniobras de retirada? Pero von Reinhardt todavía tenía números de su lado. Tenía una división completa, 16.000 hombres contra un puñado de exploradores. Los latinoamericanos al frente eran pocos, debían serlo. Pensó con la lógica fría del profesional. Los aplastaremos. Romperemos ese bloqueo ridículo con fuerza bruta. Enviaremos 3 batallones. Los rodearemos, los destruiremos y continuaremos nuestra marcha. Ordenó el ataque con la confianza de quien ha visto caer cientos de posiciones defensivas. La noche del 27 de abril se convirtió en un infierno de trazadoras, atravesando la oscuridad como cometas mortales. Los alemanes lanzaron oleadas de infantería y blindados contra las posiciones frágiles del teniente Méndez y las primeras compañías del 6º Regimiento que comenzaban a llegar gota a gota para reforzar la línea imposiblemente delgada. Fue una lucha desesperada, visceral, el tipo de combate donde cada metro de terreno se paga con sangre y sudor. Los latinoamericanos estaban estirados hasta el punto de ruptura.
La munición se contaba bala por bala. Los cargadores se llenaban con manos temblorosas de agotamiento, pero tenían una ventaja que los alemanes, con toda su doctrina militar prusiana, no podían comprender ni cuantificar en sus manuales. Tenían audacia nacida del orgullo herido. Los vehículos blindados M8 de Méndez se movían constantemente entre las posiciones, disparando desde ángulos diferentes, creando la ilusión de una fuerza mucho mayor dispersa en profundidad. Disparaban, retrocedían 50 metros, cambiaban de posición, volvían a disparar desde otro ángulo. Los alemanes, atacando en la oscuridad, no podían determinar cuántos blindados se enfrentaban realmente. Los soldados de infantería latinoamericanos pelearon con la ferocidad de quien sabe que no hay retirada posible. Sabían con claridad cristalina que si aquella línea delgada como papel se quebraba, si cedían aunque fuera 1 kilómetro, la división 232 escaparía, cruzaría el Po, llegaría a Austria y mataría más aliados en las montañas. Seguraron la línea. Durante 8 horas interminables, que parecieron 8 días, 87 hombres, reforzados gradualmente por compañías del 6º Regimiento que llegaban exhaustas después de horas de marcha forzada, detuvieron el avance de un ejército completo. Cuando el sol amaneció el 28 de abril, pintando las colinas con tonos rosados y dorados que contrastaban grotescamente con el humo de batalla, el general Klaus von Reinhardt miró el panorama y finalmente comprendió el desastre que se cernía sobre él. El tiempo que había gastado intentando romper el bloqueo, las preciosas horas desperdiciadas lanzando oleadas de ataque contra un puñado de soldados obstinados, fue exactamente el tiempo que el resto de la fuerza expedicionaria latinoamericana necesitaba. Durante la noche, mientras von Reinhardt concentraba su furia en la vanguardia de Méndez, el general Guzmán había cerrado la puerta trasera con un cerrojo de acero. La artillería pesada latinoamericana había llegado durante las horas oscuras, arrastrándose por las carreteras montañosas, y había ocupado las alturas dominantes alrededor del valle. Las rutas laterales, los pequeños caminos secundarios que von Reinhardt podría haber usado para escapar, estaban ahora bloqueados por destacamentos de infantería que cavaban trincheras y posicionaban minas antitanque. El cazador se había convertido en presa. La trampa se había cerrado con un chasquido audible. La mañana del 28 de abril amaneció fría y húmeda sobre el valle de Coyhaique. El valle, rodeado por colinas como un anfiteatro natural, se había transformado en lo que los militares llaman con frialdad profesional zona de eliminación, o en el lenguaje crudo de los soldados que estaban atrapados allí dentro, el caldero del infierno. Dentro de ese caldero hirviente, 16.400 hombres se cocinaban lentamente bajo el fuego implacable. El general von Reinhardt miraba sus mapas con ojos que ahora mostraban la primera sombra de miedo. Estaba acostumbrado a dictar el ritmo de las batallas, a elegir cuándo atacar y cuándo retirarse. Pero ahora, por primera vez en toda su carrera militar de 4 décadas, no tenía hacia dónde moverse. Cada ruta de escape estaba bloqueada. Cada valle lateral contenía tropas enemigas cavando posiciones. El anillo de acero se apretaba. Von Reinhardt sabía con la certeza terrible del profesional que el tiempo jugaba contra él de la manera más cruel. La munición estaba terminando. Los depósitos de combustible para sus tanques y camiones se secaban. La comida había acabado 2 días antes, y sus hombres comían lo que podían saquear de las granjas abandonadas. El moral de sus soldados, esos veteranos que habían sobrevivido al frente ruso y a Yugoslavia, estaba al borde del colapso. Decidió probar la resistencia latinoamericana una última vez, lanzar un ataque desesperado para encontrar, aunque fuera un punto débil en el cerco, una grieta por donde escapar como agua encontrando una fisura. Ordenó ataques concentrados.
sondeos violentos ejecutados con la desesperación de quien juega su última carta. Imagina el sonido amplificado por las colinas circundantes. El valle retumbaba con el rugido seco de los cañones antitanque, el desgarro metálico de las ametralladoras pesadas, el silbido agudo de las granadas de mortero cayendo. Los alemanes, con la disciplina casi suicida que los había hecho temibles en todos los frentes, se lanzaron contra las posiciones latinoamericanas. Esperaban que los soldados de ese país tropical entraran en pánico y huyeran ante la carga coordinada. Pero los latinoamericanos no huyeron. Los soldados del Sexto Regimiento, comandados por el coronel Rafael Torres, un hombre robusto de 45 años, con cicatrices de batallas anteriores marcando su rostro, aguantaron el impacto. Torres caminaba entre sus hombres mientras las balas silbaban, corrigiendo campos de tiro, redistribuyendo munición, hablando con voz pausada que transmitía calma en medio del caos. La pared de defensa latinoamericana era sólida como roca. Fue entonces cuando el general Guzmán decidió que había llegado el momento de terminar con la terquedad alemana de una vez por todas. No quería sacrificar a sus hombres en un combate cuerpo a cuerpo innecesario que llenaría los hospitales de campaña con amputados y moribundos. Tenía una herramienta mejor, más quirúrgica, más devastadora. Ordenó la barrera de fuego, la demostración final de poder que rompería la voluntad enemiga. La artillería de la Fuerza Expedicionaria, comandada por oficiales que habían estudiado balística y trayectorias con obsesión académica, era legendaria por su precisión casi antinatural. Y aquel día mostró exactamente por qué los alemanes la temían. 32 obuses de 105 milímetros y 16 piezas pesadas de 155 milímetros abrieron fuego simultáneamente en una sinfonía coordinada de destrucción. El cielo sobre el valle se oscureció como si una tormenta súbita hubiera llegado, pero no eran nubes, era el humo de las explosiones que se elevaba en columnas negras. Para los alemanes atrapados en el valle, fue literalmente el apocalipsis hecho tangible. No había dónde esconderse en aquel anfiteatro natural. Los proyectiles caían con precisión matemática. Granadas de alto explosivo detonaban entre los camiones apretujados en la carretera, convirtiéndolos en chatarra retorcida y llamas. Destruían las piezas de artillería alemanas antes de que pudieran ser desplegadas y devolver el fuego. Los obuses de 155 milímetros, cada uno cargando 20 kilos de explosivo, caían con la precisión de un cirujano sádico. Relatos de prisioneros alemanes capturados posteriormente, entrevistados por oficiales de inteligencia, repetían con voz quebrada la misma descripción aterradora. Parecía que ustedes estaban disparando con las manos, colocando cada bomba exactamente donde querían. Nunca vimos algo así, ni siquiera en Rusia. Von Reinhardt observaba su división siendo desmontada pieza por pieza, viendo cómo su máquina de guerra perfecta se convertía en escombros humeantes, sin poder hacer absolutamente nada para detenerlo. La arrogancia había muerto. El orgullo prusiano yacía enterrado bajo toneladas de metralla. Solo quedaba el cálculo frío de la supervivencia, la matemática brutal de cuántos hombres podía salvar si se rendía ahora versus cuántos morirían si continuaba resistiendo por puro orgullo. Al final de la tarde del 28, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo las nubes de humo con tonos naranjas y púrpuras, el fuego de artillería disminuyó gradualmente hasta cesar. Un silencio extraño y pesado, casi antinatural después de horas de rugido continuo, cayó sobre el valle como una mortaja. Los oídos de los soldados zumbaban. El olor a cordita y metal quemado llenaba el aire, y entonces, en la neblina del crepúsculo que comenzaba a envolver las colinas, algo sucedió
que cambiaría todo. De las líneas alemanas surgió un pequeño grupo de 3 hombres. No llevaban rifles, no portaban las ametralladoras MP-40 que eran estándar. El hombre al frente, un oficial con el uniforme gris manchado de polvo y sudor, sostenía un pedazo de tela blanca amarrada a una rama de árbol. Era el mayor Heinrich Bauer, de 42 años, jefe del Estado Mayor de la División 232. Venía a negociar la supervivencia de 16.000 hombres. Caminó hacia las líneas latinoamericanas con pasos lentos y calculados, tenso como alambre de púas, esperando que en cualquier momento un tirador nervioso apretara el gatillo y terminara su vida con una sola bala. Pero los latinoamericanos mantuvieron disciplina férrea, dejaron que pasara. El mayor Bauer fue escoltado, con los ojos vendados, para que no pudiera memorizar las posiciones defensivas, hasta el puesto de comando del coronel Rafael Torres. La escena dentro de aquella casa de campo requisitada es digna de aparecer en los libros de historia. De un lado de la mesa de madera astillada, el oficial alemán intentando mantener la postura altiva, el uniforme sucio, pero todavía tratando de proyectar la superioridad aria que le habían enseñado desde la academia. Del otro lado, el coronel Torres, calmado, sentado cómodamente bebiendo café de una taza de metal abollada como si estuviera en una tarde de domingo. El alemán intentó negociar términos como si todavía tuviera cartas que jugar. Pidió una tregua para evacuar a los heridos que gemían en los puestos de socorro improvisados. Pidió garantías de que los oficiales podrían mantener sus armas personales como símbolo de honor militar. Intentó hablar de igual a igual, invocar códigos caballerescos de guerra entre profesionales. Pero el coronel Torres lo interrumpió con un gesto de mano casual, casi aburrido. No estaba allí para debatir términos ni para jugar diplomacia. Estaba allí para dictar condiciones como vencedor absoluto. El mensaje que transmitió fue simple y brutal como un martillazo. Mayor, dígale a su general que tiene exactamente 2 opciones, ninguna más. Rendición incondicional e inmediata de todos los hombres, todos los vehículos, todas las armas, hasta el último cuchillo de trinchera, o aniquilación total y absoluta. Nuestros cañones están cargados, apuntados y listos. Sus hombres seguirán muriendo hasta que no quede ni uno vivo. Tienen hasta que amanezca mañana para decidir. Si para cuando salga el sol todavía escucho un solo disparo desde sus líneas, ordenaré que la artillería convierta ese valle en un cráter lunar. El mayor Bauer tragó saliva audiblemente. Su nuez de Adán subió y bajó visiblemente. Miró a los ojos del oficial latinoamericano buscando alguna señal de bluff, alguna vacilación que pudiera explotar, pero solo vio la confianza absoluta de un vencedor que sabe que ya ganó. Vio ojos que habían tomado una decisión y no retrocederían. Bauer hizo la venia militar con rigidez mecánica, giró sobre sus talones y regresó a la oscuridad creciente para entregar la sentencia de muerte o de vida a su comandante. Si esta historia está tocando algo en tu interior, si sientes que necesitas saber cómo termina este momento histórico que casi nadie conoce, entonces quédate hasta el final. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, que estos hombres que lograron lo imposible merecen ser recordados, suscríbete al canal. No lo hagas por mí, hazlo por ellos. Hazlo porque cada suscriptor es una voz más que dice, no olvidaremos. Comenta abajo. ¿Conocías esta historia antes de hoy? ¿Te enseñaron esto en la escuela? Porque hay historias que algunos prefieren que permanezcan enterradas, pero nosotros las estamos desenterrando una por una. El amanecer del 29 de abril de 1945 llegó con su luz blanca, fría y silenciosa, transformando el valle de Collequio en un escenario irrepetible. No había disparos, no había tanques alemanes avanzando, ni motores rugiendo, ni el estruendo de la artillería. Había banderas blancas,
muchas de ellas, colgadas en varas de madera, ondeando en las curvas del camino, clavadas improvisadamente en la tierra ennegrecida por la batalla, cada una como un suspiro de alivio colectivo. En cada colina, puesto de observación y trinchera, los soldados exhaustos contemplaban un espectáculo que ningún aliado había presenciado en toda la guerra: el colapso absoluto y rendido de una división alemana ante una única fuerza nacional aliada. A partir de las 9 de la mañana, las carreteras quedan atascadas de soldados alemanes y sus aliados italianos caminando en fila india, algunos con pasos vacilantes, otros arrastrando los pies de puro agotamiento, todos desarmados. En completo silencio, los latinoamericanos, muchos ellos aún en estado de incredulidad, custodian los márgenes de la carretera, viendo desfilar a esa multitud que en la víspera les pareció invencible. La única música era el arrastrar de miles de botas desgastadas y el relinchar de los caballos que la división alemana había usado para el transporte. Si los prisioneros quisieran rebelarse, podrían aplastar a sus vigilantes. Pero la voluntad de lucha había desaparecido. Los prisioneros no miran con odio, sino con alivio. Sabían que en manos de estos soldados probablemente sobrevivirían. El proceso de desarme fue una proeza logística inédita. Centenares de vehículos capturados fueron alineados en los campos abiertos junto a montañas de fusiles, pilas de cascos y telescopios, baterías, artillería, morteros, incluso bicicletas militares y radios. Los soldados y oficiales fueron enviados a campos de concentración improvisados en las afueras de Monte Chiarugolo, donde recibieron comida caliente y atención médica mínima. El contraste con las ejecuciones sumarias sufridas en el frente oriental resultó conmovedor para muchos de los recién capturados. Al final del día, el general Klaus von Reinhardt, vestido con uniforme impecable, los parches limpios y la dignidad prusiana mezclada con un dolor mudo, se presentó ante el general Ernesto Guzmán. No hubo humillación verbal, ni gestos de burla. Guzmán recibió la rendición con rostro impenetrable y palabras medidas. Por respeto, permitió al comandante enemigo conservar su sable y sus papeles personales. Los relatos de los sobrevivientes atestiguan la lección moral añadida a la victoria militar. Los vencedores no recurrieron ni a la venganza ni a la humillación. El último apretón de manos entre los dos generales cerró no solo el destino de la división, sino una época de dudas sobre la valentía latinoamericana en el combate moderno. La noticia recorrió en horas los comandos aliados, que se resistían a creer los informes de rendición total. Fue la primera y única vez en la campaña italiana que una división alemana, entera, organizada, se rindió completamente a una fuerza no anglosajona. El logro, nunca antes alcanzado ni por estadounidenses, británicos o soviéticos en el mismo teatro, fue una bofetada a los estereotipos y una prueba luminosa de que el coraje y la estrategia no tienen nación ni color de uniforme. La guerra casi termina. Pocos días más tarde, el 2 de mayo, todas las tropas alemanas restantes en Italia capitularon. Los hombres que habían hecho lo imposible regresaron a sus países para ser olvidados y a veces ignorados por las autoridades que temían su experiencia, su espíritu democrático, su desafío silencioso al poder establecido. Muchos tuvieron que luchar otra vez para encontrar empleo, respeto o simplemente para que el mundo no olvidara lo ocurrido en aquel valle de primavera. Pero la memoria, como el agua, siempre encuentra un canal. 8 décadas después, el eco del Valle de Collequio sigue sonando más allá del orgullo nacional. Es la lección universal de que la arrogancia solo cosecha derrota, que los imposibles pueden volverse historia si el corazón y la inteligencia caminan juntos.
Todos somos hijos y nietos de gente capaz de actos prodigiosos y de corazones heridos que encuentran fuerza en las noches más oscuras. Si esta historia movió algo dentro de ti, comenta abajo desde dónde la viste y comparte qué has aprendido. ¿Te sorprendió este episodio? ¿Hay algo que llevas contigo al terminar el vídeo? Aquí valoramos cada voz. Cuéntanos tu ciudad y país. Queremos saber hasta dónde llega el eco de este momento único. Si formas parte de la comunidad de Memoria y Coraje, suscríbete para que juntos sigamos trayendo a la luz relatos que desafían el olvido. Recuerda, tu comentario y suscripción mantienen viva la llama de los que hicieron historia.